Cuando pensamos en los horrores de la Alemania nazi, lo primero que viene a la mente son las imágenes de los campos de concentración, los trenes abarrotados de almas condenadas, y el eco de las botas militares resonando en una Europa sumida en el caos. Pero hay historias que quedaron enterradas, secretos tan oscuros que incluso el propio régimen nazi intentó ocultar. Hoy desentrañamos estas sombras con la advertencia de que mirar a la oscuridad significa enfrentarnos al abismo de nuestra propia humanidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar la ambición disfrazada de ciencia? Todo comenzó con un programa que a simple vista parecía estar motivado por la compasión. Se le llamó Acción T4, un nombre que sonaba más a trámite burocrático que a lo que realmente era. Una operación de exterminio disfrazada de acto misericordioso. Bajo este proyecto, miles de personas con discapacidades físicas y mentales fueron marcadas como vidas sin valor, una frase que eliminaba cualquier rastro de humanidad. La ideología detrás de esta acción era clara. Quienes no contribuían al supuesto progreso de la sociedad debían ser eliminados. Imagina acudir al médico para una evaluación rutinaria y, sin saberlo, recibir una sentencia de muerte. Esto fue exactamente lo que enfrentaron las primeras víctimas. Eran trasladadas en autobuses cerrados, creyendo que iban a recibir un tratamiento. Sin embargo, al llegar a su destino, eran llevadas a cámaras de gas camufladas como duchas. El monóxido de carbono acababa con sus vidas en cuestión de minutos. Este fue solo el comienzo. Este programa, que cobró más de 300.000 vidas, sirvió como ensayo para los horrores que vendrían después. Los prisioneros de los campos de concentración, atrapados en el despiadado engranaje del odio nazi, fueron reducidos a simples cobayas humanas. Mujeres, jóvenes, madres aterrorizadas, ancianos vulnerables y niños inocentes se enfrentaron a un destino inimaginable, uno que borraba cualquier rastro de humanidad. En Ravensbrück, un campo diseñado exclusivamente para mujeres, se realizaron experimentos médicos que desafiaron los límites de la moral y la cordura. Las prisioneras eran sometidas a mutilaciones deliberadas, sus piernas eran abiertas cruelmente y contaminadas con fragmentos de madera y vidrio, todo con el fin de estudiar infecciones en condiciones controladas. La agonía de estas mujeres no terminaba allí. A muchas se les inoculaban bacterias letales, se les amputaban extremidades y se intentaba regenerar tejidos como si fueran partes intercambiables de una máquina. Cada procedimiento era ejecutado bajo la fría supervisión de médicos que justificaban estos horrores afirmando que buscaban avances para las tropas alemanas en el frente. Pero la realidad era que sus cuerpos eran tratados como objetos desechables, sacrificados en nombre de una ciencia perversa. ¿Qué sentirías si fueras despojado de tu identidad y reducido a un simple instrumento para experimentos inhumanos? Reflexiona sobre esto y comparte tu opinión. Te leo en los comentarios. Si crees que lo escrito hasta ahora era lo peor, estás equivocado. Para estos monstruos no existían límites. En los campos de concentración, Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, llevó la crueldad a otro nivel con su macabra obsesión por los gemelos. Niños pequeños eran brutalmente arrancados de los brazos de sus madres y sometidos a atroces experimentos genéticos. Si uno de ellos moría, el otro era asesinado para realizar autopsias comparativas. Como si eso no fuera suficiente, Mengele inyectaba químicos en los ojos de los niños con el objetivo de alterar su color, jugando con la vida como si fuera un experimento sin repercusiones. La tecnología también se puso al servicio del horror. Antes de las cámaras de gas masivas, los nazis emplearon vehículos especialmente diseñados para gasear a sus víctimas mientras eran transportadas. Estos camiones, disfrazados como cafeterías ambulantes, recorrieron las zonas ocupadas de Polonia. En su interior, las víctimas eran asfixiadas con monóxido de carbono. Desde afuera, nadie sospechaba lo que sucedía. Uno de estos camiones, conocido como la tienda de café de Kaiser, podía matar a decenas de personas en cada recorrido. El conductor seguía su ruta hacia un bosque, donde los cadáveres eran enterrados apresuradamente. Así se perfeccionó la técnica que luego se usaría en los campos de exterminio. Y mientras estos experimentos se llevaban a cabo en laboratorios improvisados y en camiones móviles, los campos de exterminio se convirtieron en fábricas de muerte. Chelmo, Treblinka y Sabidor, nombres que evocan la desolación absoluta. En Treblinka,
Cientos de miles de judíos fueron enviados a cámaras de gas bajo la promesa de un futuro mejor. Se les decía que iban a tomar una ducha, que pronto comenzarían una nueva vida. Pero en cuestión de minutos, todo terminaba. Las cámaras de gas eran el último destino de esos trenes abarrotados, y los prisioneros lo sabían demasiado tarde. A medida que los nazis perfeccionaban su maquinaria de exterminio, surgió un problema: los cadáveres, el hedor de la muerte impregnada en los alrededores de los campos, y comenzaba a llamar la atención. Fue entonces cuando lanzaron la Söderaktion 1005, una operación para borrar toda evidencia de los asesinatos masivos. Fosas comunes fueron abiertas y los cuerpos, en avanzado estado de descomposición, fueron quemados. Los encargados de esta tarea eran los propios prisioneros, quienes sabían que, una vez terminado el trabajo, ellos mismos serían ejecutados. Imagina el horror de desenterrar los cadáveres de tus propios amigos y familiares, sabiendo que tu destino será el mismo. Estos prisioneros trabajaban bajo la constante amenaza de un fusil, y sus verdugos, insensibles al sufrimiento humano, observaban con indiferencia. Aunque los nazis intentaron borrar su rastro, el volumen de los crímenes fue tan abrumador que muchos sitios quedaron intactos, sirviendo como testigos silenciosos de la barbarie. Los nazis no solo asesinaron en masa, también buscaron justificar sus actos bajo un manto de ciencia. Querían demostrar que ciertos grupos eran inferiores, que su exterminio era necesario para el avance de una raza superior. Este fue el caso de los experimentos realizados en campos como Auschwitz, donde las víctimas eran sometidas a estudios extremos de resistencia. Personas eran forzadas a permanecer en cámaras de prisión o soportar temperaturas bajo cero para observar cuánto tiempo podían sobrevivir. El objetivo: mejorar la resistencia de los soldados alemanes. ¿Hasta dónde puede llegar la sociedad que normaliza el sacrificio de vidas humanas en nombre del progreso? En un intento de explotar nuevos métodos de ejecución, los nazis probaron sustancias químicas directamente en los prisioneros. En Dachau se realizaron experimentos con gas mostaza, provocando quemaduras químicas atroces. Otros prisioneros fueron inyectados con enfermedades como la malaria para probar tratamientos experimentales, pero para ellos no había cura, solo muerte lenta y dolorosa. La deshumanización llegó a tal punto que las víctimas no eran vistas como personas, sino como números o piezas en un tablero de ajedrez. En cada experimento, los prisioneros eran despojados de su dignidad, de sus nombres, de su humanidad, y todo esto ocurría bajo un velo de justificación pseudocientífica que ocultaba el verdadero propósito: exterminar. Pero incluso en medio de este abismo hubo momentos de resistencia. En agosto de 1943, prisioneros de Treblinka se rebelaron robando armas y enfrentándose a sus captores. Aunque la mayoría fue recapturada y ejecutada, su valentía envió un mensaje claro: la esperanza no podía ser completamente extinguida. A medida que la guerra se acercaba a su fin, los nazis aceleraron su maquinaria de exterminio, intentando borrar el mayor número de vidas posibles antes de ser derrotados. Las cifras son escalofriantes. En cuestión de meses, decenas de miles de personas fueron asesinadas en un frenesí de odio. Pero ni siquiera el fuego de las cámaras de gas pudo borrar las huellas de sus crímenes. Hoy, al mirar hacia atrás, no solo veremos la monstruosidad del régimen nazi, sino también una advertencia. Estos experimentos, estas atrocidades, son un recordatorio de lo que sucede cuando se permite que el odio y la deshumanización se conviertan en ley. Las víctimas no pueden hablar, pero sus historias aún resuenan. Esas cámaras, esos camiones, esos laboratorios improvisados, todo queda como un eco de lo que nunca debe repetirse. Porque recordar no es solo un acto de memoria, es un compromiso con el futuro, con la dignidad y con la humanidad. Hemos aprendido lo suficiente de la historia para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. ¿Qué opinas? Si este relato te dejó sin aliento, no te quedes con la intriga. Comenta tu opinión, dale like y suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para ser el primero en descubrir más historias que te harán cuestionarlo todo. Recuerda, en este canal no solo desvelamos secretos, los vivimos. Hasta la próxima.